A ver, mirando este poema, chiquillos, chiquillas, somos todas chiquillas. Mirando este poema, voy a partir con la pregunta básica. ¿Por qué, en este caso, yo estoy diciendo que esto es un poema? A ver si se acuerdan. Por las estrofas. Ya, porque aquí, ¿cierto? Tenemos una forma distinta de escritura que los textos tradicionales, y es que está escrito en verso, que son cada una de estas líneas, y que cuando se agrupan, ¿cierto? Van formando esto que se llama estrofa, ¿cierto? Ya, esa es una característica que nos dice que esto pertenece a un género en particular, que es el género lírico, y que nosotros conocemos de manera más común como poemas. ¿Qué más? Está escrito en verso, los versos cuando se juntan hacen estrofas. ¿Qué más decíamos que tenía este texto? Y rimas. Rimas, ¿cierto? O sea, la poesía en general tiene características bien especiales y una de ellas es que posee una coincidencia de sonidos al final de las estrofas, ¿cierto? Esta coincidencia de sonidos se llama rima. La rima cuando coincide totalmente se llama rima consonante y cuando coincide solamente en algunos aspectos se llama asonante. En este caso nosotros, por ejemplo, decíamos vestido y perdido, y ahí coincide completamente el sonido, por lo tanto es una rima consonante, ¿cierto? Aquí tenemos muerto, erto, con huerto, también consonante. Teníamos lebreles, eles y papeles, consonante. Turno con nocturno, mismo cuento. Extinto con pinto, ¿cierto? Loco, poco. Conversaciones sin plones. Ahí está, ¿cierto? Ones, ones. Después, panteonero, sombrero, ¿cierto? Hasta ahí, porque aquí no había coincidencia. Y aquí en venía, ia, vivía, ¿cierto? Ia, ia. Entonces, ahí inmediatamente tenemos las rimas consonantes. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros ya vamos viendo características así, medias externas, si las queremos llamar, porque es a simple vista. Pero si ya nos poníamos a analizar este poema, nos dábamos cuenta que este poema hablaba de algo. ¿Y de qué habla este poema? Un vagabundo. ¿Cierto? Decíamos que hablaba, eventualmente podría haber hablado de un vagabundo, ¿cierto? Pero a mí me dice específicamente un vagabundo, no, ¿cierto? Me dice que aquí era un pobre diablo, ¿cierto? Un pobre diablo. Entonces, al decir pobre diablo, igual está ocupando un tipo de lenguaje que se llama un lenguaje figurado, ¿cierto? Porque no es que el diablo de verdad se haya presentado como un pobre, ¿cierto? Sino que es una forma de decir cuando uno quiere hacer mención a una persona que en realidad no tiene mucha importancia, ¿cierto? Que en realidad está media con ciertas características, ¿ya? Eh, una persona común y corriente, si queremos llamarla así, y a eso aquí en Chile por lo menos se le dice un pobre diablo, un caballero, un tipo, es como una forma despectiva, ¿ya? Y lo que hace acá es empezar a describir cómo era joven, era rubio, era flaco, era sucio y era mal vestido, ¿ya? Y después ya empieza un poco, a pesar de que es poema, nosotros decíamos en este caso, empieza un poco a contar, aunque los poemas no cuentan, pero en este caso empieza un poco a contar qué es lo que pasa con esta persona, que lo encontraron muerto en un lugar específico, ¿cierto? Decía que había varios cazadores con sus lebreles, y supimos que lebreles eran perros, era un tipo de perros, ¿cierto? Y me daba las características de lo que ocurría aquí. Entonces, a partir de lo que este poema nos planteaba, quedó un desafío, y el desafío era que empezáramos, ¿cierto? Porque esto lo contestamos ese día, pero era pasar la situación de ese poema a algunas ideas puntuales y a partir de eso ver si lo podíamos transformar en una noticia, ¿cierto? Entonces,
No sé si alguno alcanzó a hacer eso. Yo hice algo, pero no sé si Ya, era bueno. veamos, pues, veamos, porque las ideas son un poco las que estábamos conversando ahora. Persona muerta, la encontraron en un lugar específico, tenía ciertas características, ¿cierto? ¿Quién la encontró? O sea, habían varias cositas ahí presentes. Y de Yo ahí lo hice podíamos pasar acá. la noticia. Cuénteme, a ver qué fue En lo el que pudimos epígrafe decir. ¿Ya? yo puse los jueces de turno, nada encontraron. Ya, esto en el epígrafe, Sí, en ¿sí? el epígrafe. Bien, muy bien, ¿ya? Y en el titular, misteriosa muerte de un vagabundo. Ya, después, Y en la bajada, o sea, debido a su precaria condición, lo encontraron muerto en el arroyo. ya, perfecto. Y después, ¿cómo Y después, sería lo que eh, ocurrió? pues, inesperadamente se encontró un cuerpo al lado del arroyo, el cual no sabían quién era. Tras esto hicieron una ardua investigación en conjunto con los vecinos. Gracias a una vecina que pudo reconocer el cuerpo, lograron saber que era un vagabundo. En Bien, invierno suele haber muchas muertes de vagabundos por precarias condiciones. súper, súper bien, Rosita. Entonces se fija que, Rosita, ¿cierto? Sí, Entonces se fija que de alguna manera estamos contestando al qué pasó, al cómo pasó, cuándo sí, pasó, a quién le pasó, ¿cierto? ¿Dónde sí, ocurrió? Quizás ahí nos falta el dónde. Y en un arroyo, sí, dijimos, ¿sí? Había quizás especificar un poquito más. un Pero arroyo. bien, esa es la idea. Entonces, fíjense que el trabajo no era menor. Yo aquí omití algunos detalles, porque era para que no se asustara. Pero estamos transformando, y fíjense que esa es una habilidad súper importante, estamos transformando algo que es un texto literario. Fíjense, un texto literario con ciertas características, lo estamos transformando en un texto no literario, que en este caso es una noticia, y La un texto noticia. expositivo. ¿Se fijan? Entonces, no es Sí, un trabajo menor, pero no es imposible. Entonces ya, ahí es donde nosotros decimos que independiente de los textos, y por eso que se acuerdan que en las primeras clases yo les hacía como esa introducción, que independiente si el texto era literario o era no literario, ¿qué importa? Que tenga coherencia, que tenga cohesión, que tenga progresión temática, ¿se acuerdan? Porque esas son características para cualquier texto, independiente de sus características, independiente de lo distinto que pueda ser uno de otro, va a necesitar que sea coherente, va a necesitar que sus ideas estén unidas y va a necesitar también que la idea no quede estancada, ¿ya? Bien, súper bien, Rosita. Ahí si usted después quiere perfeccionar, lo puede hacer perfectamente. En el epígrafe, ¿cierto? Bien, porque complementó lo que había ocurrido con la muerte de este vagabundo, complementó que los jueces no pudieron saber nada, ¿cierto? Y la bajada también, ahí me dio un poquitito de complemento a lo que el titular posee. Bien, no sé si María o Alejandra pudieron avanzar un poquito en eso. Sí, logré entender algo, Ya. porque la verdad esta es mi primera clase en lenguaje. Ah, y Alejandra, primera clase. Sí. Pero pudo ver el texto. Sí, Ya. sí. Y se atreve ahí a mostrarnos su avance, ¿no? Un poquitito. Uy, es que lo estoy escribiendo, lo estoy pasando directo a cuaderno. Ah, No lo estoy perfecto. haciendo en libro. No, ningún problema. Ningún problema. Hágalo nomás y después, por último, si no alcanzamos a verlo acá, me lo envía o me envía una fotito ahí al WhatsApp. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Y María? El título de un resumen de la noticia. Dice, evaluación de María parece que, no sé si me escucho o no. Pero fíjense, aquí había, en el libro también había, dice, evaluando lo aprendido, que es un poco como para que nosotros sepamos si íbamos bien o no. Dice, el título es un resumen de la noticia, en este caso la Rosita decía, encontraron a vagabundo en un arroyo. ¿Será un resumen? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿cierto? El sí. LEAD, el primer párrafo, responde a las preguntas quién, dónde, qué, cuándo y por qué. También. El cuerpo de la Ujú. noticia incorpora ideas punteadas, sí, porque
Después, usted dice ¿cómo fue que dijo al final? Al final dijo algo como bien importante, que en Chile, algo así. En suele haber Ocurrieron muchas muertes por culpa de la Ya, abandono, ¿cierto? condición de Entonces, calle. incorpora las ideas punteadas, vamos a tomar ideas puntuadas, las que nosotros habíamos conversado, ¿cierto?, en la clase anterior. ¿El texto es coherente porque las ideas tienen sentido. ¿No tiene faltas ortográficas? Voy a decir que no, yo supongo que no, ¿cierto, Rosita? que no hubiese. Ya, las B largas van con las B largas y las B corta con las B corta y las C con las C y las S con las S. Y respeta las normas de redacción, bueno, por lo menos por lo que yo escuché, así como lo leyó, sí, estaba bien redactado, porque por lo menos hizo las pausas donde correspondía. ¿Ya? Así que muy bien. ¿Se fija? Eso. ¿Y qué habíamos visto además? Vimos la carta, ¿sí o no? Ya. Vimos la carta, vimos distintos tipos de carta. Ahí no sé si ustedes pudieron revisar en su libro, ¿cierto? Está la carta de recomendación, de presentación, de información, las circulares, las cartas de amor, y que acá, ¿cierto? Lo importante era tener en cuenta, como dice ahí, los factores de la comunicación. ¿Cuáles son los factores de la comunicación? Que en toda situación en la que necesitemos informar algo, vamos a tener un emisor, que es el que emite el mensaje, el que lo crea y lo emite, un receptor, ojo, que ahí parece como un tilde, pero la palabra emisor no lleva tilde, no sé qué habrá pasado, ¿ya? Un emisor, ¿cierto? Un mensaje que es la información y eso le Y llega el a un receptor es receptor, quien lo recibe, sí. el que lo recibe, ¿cierto? Entonces, en el caso de la carta, el emisor soy yo, si la voy a escribir, el mensaje es todo lo que contiene la carta y el receptor es hacia quien va dirigida, ¿ya? El contexto, en el caso de la carta, va a ser el tema del cual trata, ¿ya? El código es como en este caso va a estar escrita, que va a ser, en este caso, el idioma español, y es un código verbal, porque no es con seña, a no ser que yo haga una clave Morse o algo así. Y el contacto o canal, en este caso, si es una carta, va a ser siempre escrito. Si envío un mensaje por audio, va a ser oral. ¿Se fija? Eso es, ¿ya? Entonces, eso se da sí o sí, en este caso cuando uno redacta las cartas. Y ahí veíamos las características como la fecha, ¿cierto? El vocativo, una especie de presentación o introducción también. Después, acá ya desarrollo las ideas, ¿cierto? Que quiero tratar en la carta. Luego me despido, ¿cierto? Y el nombre de el que escribió. ¿Se fijan? Entonces, a partir de eso ya vemos esas características esenciales de la carta. Y después ya venía ahí también un pequeño desafío de cómo escribir una carta de recomendación, ¿cierto? Con algunas características en particular. Ya, yo quiero saber si hay dudas o consultas. No, por lo menos de mi parte no. No está difícil. ¿Cierto? Vamos bien encaminados. Voy a aprovechar de mostrar aquí algunas cosillas. Bueno, aquí dice lo que hay que considerar cuando uno quiere escribir una carta, reflexionar, dice antes de ponerlas escritas, por escrito las ideas, ser breve, un tono cordial, directo, ¿cierto? No repetir lo que ya aparece en el currículum, dice, usar el pronombre usted, revisar la ortografía, eso es como eso en el caso de las cartas de recomendación, por ejemplo, o de solicitud, ¿ya? Bien, eso chiquillos, aquí ya está el desafío de escribir una carta, ahí se los dejo para el sábado si es que alguien se atreve a escribir alguna carta en libertad, en realidad no lo dejo así como carta de solicitud. Recomendación o carta Una carta normal, lo que ustedes quieran, aquí yo lo voy a poner libre, independiente de lo que diga el libro, yo prefiero una más libre. El libro dice carta de recomendación, pero en realidad puede ser cualquier carta respetando lo que dice, ¿cierto? La estructura que aparece ahí en el librito, ¿ya? Y eso la podemos revisar ahí el día sábado. Y para que vayan viendo si es que, bueno, en el caso de la carta de recomendación, ver si el destinatario está indicado, con nombre y cargo, la fecha y lugar, identificación, todo eso en el caso de carta de recomendación solamente.
Ya. ¿ya? Y después viene un apartado sobre el correo electrónico. Ya, no sé ahí cómo andan ustedes con el correo electrónico. ¿Se manejan No, yo en eso, no? no tengo correo electrónico. Ya, ya. Pero no tiene por que no se ha hecho de dejar nomás o porque no De hecho, maneja mucho. no, no, hija, no, sí le estoy conversando. Que me dice que necesita el correo. Me dice Es que yo le mi iba a nieta. decir que en algún momento igual va a tener que hacer un correo. Entonces, en este caso, Que hoy en día es muy necesario el correo electrónico para todo. sí. Entonces aquí aquí viene un detalle bien importante, ¿cierto? De para qué sirve también y cómo hacerse un correo electrónico, ¿ya? Y fíjense aquí, porque la gracia del correo es que permite enviar mensajes, como dice ahí, a muchas personas a la vez. Y uno puede ingresar documentos, ¿cierto? Puede mandar fotografías o puede incluso guardar información de repente que uno puede tener en el celular y no quiere que se le pierda, se la envía al correo y ahí queda. ¿Se fijan? Entonces eso es bueno, ¿ya? Ahora, la estructura de un correo electrónico es bastante similar a lo que uno hace con algunas cartas más formales. Entonces aquí cuando dice para, ya, que en el fondo es el receptor, ¿cierto? Va a la dirección electrónica de quien le va a escribir, el destinatario, ¿cierto? En este caso, supongamos que me escriben a mí para pmerino@nahuelquin.cl. Esa sería la dirección que tienen que poner. Si quieren que alguien más reciba la copia, o sea, de ese correo, se pone ahí donde dice CC, ¿ya? Después el asunto, que también es importante porque en el fondo es el llamado, es como uno llama la atención del que recibe el correo. Entonces, por ejemplo, si yo digo urgente, quiere decir que necesito que lean rápido ese correo, que lo lean sí o sí. ¿Se fijan? En cambio, si no le pongo nada, en una de esas, ni siquiera ven el correo o lo borran o lo dejan ahí pasar. ¿Ya? Después viene el cuadro donde se escribe el mensaje, y ahí es donde yo les decía que mantiene casi las mismas características que la carta, porque en el fondo igual uno dice, estimado señor, o de mi consideración, o estimado, o estimada, 2 puntos, y después uno, ¿cierto?, dice todo lo que necesita. Y después, a diferencia de las cartas, ¿cierto?, el correo tiene esta característica en donde uno puede insertar documentos, uno puede adjuntar documentos o archivos para poder, ¿cierto?, complementar la información que uno va a tener. Ahí puede ser el insertar, o si no, a veces aparece en esta parte de aquí abajo, y aparece una especie de clip, y ahí uno adjunta los archivos. ¿Se fijan? Entonces, bueno, las que no tienen correo electrónico, aquí aparece cómo crearlo, ¿ya? Y ahí ven si ustedes se crean uno de Gmail, de Yahoo, de Hotmail. El más usado actualmente es el Gmail. El Gmail, Ese es sí. como más universal. Además que tiene cierta capacidad, ¿cierto? Ese es como más universal, ¿ya? Se va donde, en el caso de Gmail, uno dice crear una cuenta, se abre una pantalla, aparece un formulario, uno completa los datos, aparece el nombre de registro que va a ser la dirección. Entonces ahí uno tiene que igual pensar en la dirección electrónica que va a crear, porque si es una dirección en donde que yo la voy a usar para todo, inclusive para el trabajo, tiene que ser una dirección más o menos seria. ¿Te fijas? No puedo poner, no sé, conejita@gmail, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, claro, ahí tiene que ser un poquito más formal, dependiendo Raro de ese lo, trabajo. dependiendo del uso que yo le vaya a dar a esa cuenta, yo necesito ponerle el nombre, ¿cierto?, específico, ¿ya? Después, ¿cierto?, hay que responder unas preguntas de seguridad y crear una contraseña, y la contraseña es la que hay que anotar sí o sí en alguna parte, dejarla bien guardada, porque si se llega a perder, hay que estarla, bueno, siempre hay que renovar, pero si se llega a perder, hay que de nuevo recuperar la contraseña y volver a cambiarla, y igual es complicado. ¿Mm? Ahora con este cuento de la tecnología, generalmente uno tiene los accesos a los correos de manera directa en los celulares. Uno ni se acuerda la contraseña muchas veces. Pero de todas maneras hay que tenerla registrada en algún lado. Yo creo que tengo como 6 u 8 direcciones de correo. Em, y no porque esté aburrido haciéndome correo, sino porque son para distintas cosas. O sea, está el de trabajo, y ahora por la pandemia me tuve que hacer otro, y ahora que crearon uno institucional, más el de Nahuelquín, más otro de una red de colegios de adultos, y
entonces, como son tantas contraseñas, igual tengo que tenerlas anotadas, porque si no, de repente se me van a perder y no me voy a acordar de ninguna. ¿Se fijan? Y ahí aceptamos, creamos la cuenta y el correo está listo. Así que las dejo con ese desafío para que se creen su correo, ya, Ya. y se van a dar cuenta que también es bueno empezar a tener esa información. ¿Mm? Además que con eso mismo después les pueden ir llegando, bueno, las mismas informaciones de colegio, se pueden adjuntar más cosas, a veces que por WhatsApp no se pueden enviar, ahí es más fácil, ¿ya? Ya. Y con eso llegamos al final de nuestro módulo 1. ¿Se fijan? De nuestro módulo 1. Como les decía, los módulos que vienen van a estar todos igual asociados de alguna manera a el texto expositivo, pero aquí ya había un poquitito más de detalle con respecto a algunas cositas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No, ya no. No. Nada. A ver, quiero No, mostrarle todo clarito como el agua. Muy bien. Muy bien. Sí, ahí estaba. Ah, eso se lo mostré el otro día, ¿cierto? Se los quedé de enviárselos, o no me acuerdo si se los envié por WhatsApp, estas presentaciones. En WhatsApp. ¿Se las envié, cierto? Ya, entonces estamos súper bien. Están Ya, pues, en la plataforma también. es que estas son las del colegio, son las Ya. del colegio. Yo las descargué porque como a lo mejor había alguien que no podía entrar a la plataforma o no las había visto, entonces las descargué de ahí. Ahí está de nuevo, ¿cierto? Lo de la noticia, está lo de la carta también, sus partes, lo que vimos, esto es lo que habíamos visto trabajado el día sábado. Son tres PDF que tienen que ver con el módulo 1. Y ahí está también otros tipos de texto. ¿Se fijan? Entonces ya la próxima clase, ya el día sábado, ¿Esto el sábado? el sábado, ¿sí? Ya. El sábado, vamos a ver, a ver si hicieron la cartita, ¿cierto? Si la pudieron hacer. La Alejandra nos va a leer su noticia también ese día, ¿ya? Para retomar bien. Sí, no hay problema. Y después ya nos largamos con el módulo 2, ¿ya? Para que podamos trabajar esa. ¿Qué otra cosa es importante, chiquillas? A ver, les voy a mostrar un poquito el módulo 2 para que vean qué es lo que se viene. ¿Les parece? Ya. Para que... Si se fijan, miren, el módulo 2 dice literatura, 1000 identidades posibles. No quiere decir que no vayamos a hablar más del texto positivo, pero nos vamos a asociar un poquito más con lo que es literatura. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver, ¿cierto? Algunas características de género narrativo. Ya, esto ya lo conocemos. Quiero avanzar un poquito ahí. Y como dice ahí, vamos a leer también. Y viene más asociado a lo que es el texto literario. ¿Ya? Entonces ahí yo les voy a mostrar también una presentación que estoy haciendo como de introducción a la literatura y vamos a trabajar algunas cositas que después las vamos a complementar con el libro. ¿Ya? Entonces básicamente está asociado a eso, vienen algunas figuras literarias, qué sé yo, pero eso lo vamos a explicar ¿cómo se llama? En las próximas clases. ¿Ya? Y ahí vienen algunas diferencias entre el texto expositivo y el texto literario. Eso, como les digo, lo vamos a ver. Yo lo voy a pasar ahí rapidito para que vean en qué vamos a trabajar. ¿Ya? Se fijan que ahí habla del texto de ficción, hay un texto expositivo ahí, pero más asociado a una crítica, si no me equivoco. Y aquí después ya vienen los mundos, qué sé yo, pero está asociado, como les decía, más a la literatura. ¿Ya? Ahí, eso también se los tengo que explicar con más detalle. ¿Ya? Para que le echen una miradita, pero eso ya lo vamos a ver. Yo creo que, bueno, depende cómo avancemos, puede ser el sábado o ya de frente el próximo miércoles. ¿Ya? Así que ahí estamos más o menos ok.
Insisto, chiquillas. ¿Pero hay clases sábado? ¿A qué hora hay clases? ¿Sí? ¿A qué hora es? ¿A qué hora tuvimos el sábado pasado? ¿Tuvimos a las 10 o a las 11? 10, a las 10, parece. Tuvimos a las 10. Entonces nos toca a las 9. Ya, a las 9. No, a ver. A las 10 o a las 11. No, tengo que ver. Siempre me confundo con los sábados, porque como es un sábado más temprano y otro más tarde, tengo que ver. Pero ahí yo les mando la invitación, así que no hay problema. No hay problemita. ¿Ya? Porque si no me puedo salir de aquí, porque si no, termino la clase. Ya. Entonces, pregunto rápidamente. ¿Cuáles son las partes de la noticia? La parte de la noticia es Sí. el epígrafe, Ya, es el titular, ya, la bajada muy bien. y el cuerpo de la noticia. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la característica del titular? ¿Cómo tiene que ser? Cortito, no muy largo. Ya, no muy largo y tiene que Sí. ser además llamativo, ¿cierto? Llamativo. Llamativo. Y por eso se escribe siempre con letra más grande también. ¿Ya? ¿A qué se le llama lead o entradilla? A la bajada. No, no. o- o Miren, ahí para al que se cuerpo. acuerden. A ver. El Ahí lead es este primer párrafo, acuérdense. ya. Es el primer párrafo de la noticia. La bajada es lo que va inmediatamente bajo el titular, ¿cierto? Titular. Que dice, es una oración bajo el título y su función es atraer al público con información diferente que invita a seguir leyendo. Acuérdense que la bajada con el epígrafe complementan el titular y a veces no están. Entonces, por eso siempre complementan, ¿ya? Pero el primer párrafo de la noticia es el lead. ¿Y cuál es la gracia del lead? Que intenta, ¿cierto?, resumir la noticia respondiendo a algunas preguntas básicas. ¿Cuáles son las preguntas básicas de la noticia? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Sí. Y después ya viene el cuerpo de la noticia que tiene que ver con los detalles. ¿Sí? Ya. Eso es. ¿Ya? Sí. Entonces ahí acuérdense que teníamos esas características. Ya. Entonces, a María no la escuché hoy día, pero no importa. No sé si había alcanzado a hacer su poema pasado a noticia, pero si no lo alcanzó a hacer, tiene de aquí al sábado para que nos lea su traspaso y su transformación de poema a noticia. ¿Ya? Así que eso. Y ahí estamos, pues. Y terminamos, chiquillos. Terminamos el primer módulo. Y ya próxima clase o próxima semana, como les digo, vamos a empezar con esto de la literatura. Y ahí vamos a ver la diferencia también entre los textos expositivos, texto literario, texto no literario. Vamos a ir viendo las diferencias que tiene cada uno. Y vamos a ir entonces preparándonos para esta pruebita que tienen el 3 de septiembre. ¿Ya? Y eso sería por hoy. Se nos pasó la clase, aunque no lo crean. Súper rápido. ¿Sí? Insisto, si tienen dudas o consultas. No. ¿No? Ya, les dejo ahí, como les digo, esas, entre comillas, pequeñas tareitas. Y si ya las tienen hechas, busquen, igual en el mismo libro, o si pueden buscar en internet, qué son las figuras literarias. No necesariamente cuáles son, pero qué son y para qué sirven. ¿Ya? Porque eso también es parte de lo que viene ahí en literatura. ¿Ya? Ya. Ya. Y por hoy día entonces quedamos hasta acá, porque no quiero entregarles más información porque queda como 1 minuto y después vamos a quedar cortados y no es la idea. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos. Un gusto haberlas visto hoy día. Nos vemos el día sábado,
yo les digo, les confirmo la hora. Ya, Y cualquier dudita que tengan, me consultan por WhatsApp. ¿Ya? ya. Listo. Un abrazo, que estén muy bien. ¿Cuál? Chao. Cuídense. Chao, chao. Ahí está la profesora. No me voy todavía. No. Ah, creí.